Montserrat Caballé, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación de este Gracias programa. por invitarme. Compartir esta noche con nosotros. Estamos ante una mujer singular, 50 años sobre el escenario, son muchos años. Una mujer de cuya biografía, de cuya trayectoria personal, incluso de cuya mirada a la vida vamos a tratar de aprender o de conocer algo más esta noche. Y me va a permitir, Montserrat Caballé, que empiece por un cuento. Estamos cerca de Navidad. Les leo a todos ustedes. Aquella Navidad, en mi casa, solo había pan duro. Una vecina nos regaló un huevo. Mi padre salió al monte a por romero. Mi madre hizo con el pan una sopa de romero y unas torrijas que ablandó con el huevo. Con la clara y la yema sobrante hizo un dulce. 2 platos y un postre. ¡Qué privilegio! ¿Conoce el cuento? Sí, lo conozco y además es un recuerdo maravilloso porque lo disfrutamos mucho, muchísimo, los 4, mi hermano pequeño también, y nos supo a gloria la sopa de romero, las torrijas y el postre. Los protagonistas del cuento, uno es Montserrat Caballé, ¿los otros quiénes son? Pues mi padre, Carlos, mi madre Ana y mi hermano, en aquel momento, Carlitos. Y hemos querido empezar por ahí, amigas y amigos, porque yo creo que es uno de los elementos que define la trayectoria vital de Montserrat Caballé. Vamos a hablar también de la forma en que luego todo eso se proyecta en la vida adulta, incluso en la vida profesional, y porque hay mucha gente que no conoce, además una historia que a nosotros nos ha llamado mucho la atención buceando en la biografía de Montserrat Caballé, una persona que habitualmente se identifica con el éxito continuado. Esa biografía, ese pasar hambre porque su familia pasó hambre y la forma en que su padre llevaba todo aquello. Porque cuando había poco que comer, de lo poco que había hacía mucho. Y cuando había que dormir a la intemperie, qué bien que podíamos ver las estrellas, ¿no? Como el padre de La vida es bella. Sí, papá era una persona que sabía muy bien cómo decir las cosas para que no nos afectaran y para que las pudiéramos superar. Y al mismo tiempo para que pudiéramos comprender que la oportunidad de ver amanecer no sucedía a todas las personas. Y también hay una cosa que tenemos que recordar, que cuando dormíamos, por ejemplo, en la Plaza de Cataluña, ¿Como en la plaza, en la calle, en la Plaza de Cataluña? Sí. ¿La familia dormía a la intemperie en la Plaza de Cataluña? Sí, claro, no teníamos dónde. Sí. Y entonces venían muy temprano las palomas, que allá había muchas palomas, no sé si todavía las hay. Y nos despertaban con sus porque querían comida, y los pájaros. Y también él decía, despertaros, que si no, no oiréis los cantos de los pájaros. Fíjate cómo cantan cuando amanece. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía Montserrat Caballé? Pues yo tendría como 12, 11, 12. Y mi hermano tendría 2. Bueno, menos, porque nos llevamos más años, nos llevamos casi 9 años. ¿Por qué estaban en la calle? Porque no podíamos pagar el alquiler. Y nos sacaban, 3 veces nos sacaron. Una de ellas hasta vino la policía y nos dejó allí, en el bordillo. ¿En qué año estamos? Estamos en el año 50 o en el año 48, 52, todos esos años. ¿En la posguerra? En la posguerra, sí. La posguerra siempre fue dura para todo el mundo y para nosotros no podía ser de otra manera, porque nos encontrábamos con tanta gente que tampoco había cenado, a lo mejor. Y sin embargo, había algunos muy tristes y otros que lo superaban. Y papá decía, mira, lo que hemos de hacer no es ir con los que lo superan, sino ir con los que no lo superan y animarles y decirles que hay que superarlos, que un día de dieta hace bien. ¿Qué personaje, Montserrat? ¿Qué personaje? Sí, papá era un gran personaje. Y mamá también. Le voy a hacer una confesión. Yo no puedo volver a pasar por la Plaza de Cataluña sin acordarme de usted. Bueno, yo tampoco. Cuando algunas veces he pasado cruzando con un coche, me acuerdo y veo los rincones que ahora están cambiados porque han puesto asfalto. Entonces no había asfalto, ni esos ladrillos bonitos, nada. Había bancos y árboles y arena o tierra. Y lógicamente es otro aspecto. Hoy parece
una plaza luminosa, llena de vida, llena de muchas cosas. Y entonces no, pero también eran las calles así, también lo era la Rambla, también todas esas ciudades de Barcelona que en aquel momento pues estaban todo el mundo en gran necesidad, pero yo me imagino que en el resto de España también. Por lo tanto, no era nada nuevo, era normal es encontrarse con la gente que no puede. A mí mi padre me ha hablado también de las penurias de la mi madre, de las penurias de la posguerra. Lo pasaron. Lo que pasa es que yo siempre, es una tontería, pero uno siempre piensa que personas que han triunfado nunca han conocido ese dolor. No, porque en realidad no fue un dolor, era preocupación. Esto sí. Si su padre era capaz de llevarlo de esa forma. Sí. Mi mamá también, mamá trabajaba todo lo que podía, hacía faenas, hacía esto, lo ¿Cosía? otro. También cosía, mamá cosía muy bien, trabajando hasta como una hormiguita, hasta las tantas de la noche, para mirar de darnos un poco de pan. Y papá era una persona que trabajaba también en lo que podía, en lo que salía, pero sin embargo tenía ese optimismo de inculcarnos a nosotros la esperanza de la vida, que decía que la vida era muy larga. El sendero de la vida está lleno de sorpresas, hijos míos. Querida Ana, le decía a mi madre, las sorpresas que tendremos en el futuro no te las puedes ni imaginar. Será maravilloso todo. Y así fue. Y así ha sido, sí. Y así fuimos sucediendo. Pero mamá, que nació en Valencia, su madre, que era hija de un hospicio y se casó con un abogado folk en un bufete de abogados que ayudaban a ese convento donde ella había nacido. Y tocaba el piano, bordaba, es lo que enseñó a su hija. Y su hija, que era mi madre, me lo enseñó a mí, un poco de solfeo, un poco de piano, muy poquito, porque piano no había en casa. Pero, sin embargo, sí había la ilusión por la música, porque les gustaba tanto a él como a ella. Y lo que hicieron fue poder realizar el que yo pudiera estudiar música en el conservatorio con una beca, porque decían que sabía música y que era muy inteligente, y empecé así a los 9 años o así. Y ellos fueron los que me indicaron y el conservatorio me dio una beca. Y estudié así hasta los 15, me parece, o 16. Entonces lo tuve que dejar porque la beca se acabó. Y entonces el hermano de mamá, que era vigilante nocturno de una zona de Barcelona bastante privilegiada, nos habló de una familia, la familia Bertram, que hacían muchas obras para cultura y para hospitales y cosas así. Y papá escribió una carta como si la escribiera yo, porque yo escribía muy mal. Continúo haciéndolo, pero entonces nos pareció mejor que le escribiera la carta. Y la escribió muy bonita, como él sabía hacerlo. Y contestaron y dijeron que sí, que habían pedido informes al conservatorio y habían pedido informes al cura de la parroquia de Las Corts, donde nosotros habitábamos, y que habían sido buenos y que estaban dispuestos a ayudar. ¿Fueron sus primeros mecenas? Los únicos, sí. Me ayudaron hasta que tuve 22 años. Y hasta los 22 años no salí a hacer audiciones. Y cuando salí me fui con mi madre, no quisieron que fuera sola. Era todavía la época esa en que viajar sola era malo. Y entonces tuve la suerte de encontrar mi primer contrato. En Basilea, el viaje, estuvieron viviendo en Basilea, ¿viajaron por razón de la carrera musical de Montserrat Caballé? Sí, porque yo no me sentí de dejar a mi padre y a mi hermano y mi madre allí. O sea, la familia se fue a Suiza. Sí, fuimos a Basilea. Mamá encontró trabajo, como cosía también, en una firma muy buena, suiza, que todavía existe, y que ella cosía y bordaba. Papá encontró trabajo en un taller de muebles, que nunca había trabajado, en una cosa así. Y mi hermano encontró una escuela donde hacer el abitur y el bachillerato y todo, y aprender los idiomas, porque lógicamente en Suiza se aprenden 3. Eres trilingüe. Alemán, francés e italiano. Sí, y eso le ayudó mucho después para el resto de su vida. O sea que la capacidad artística de Montserrat Caballé
es lo que hace que el cuento tenga un final feliz, que la familia vaya a Basilea, hemos emigre, emigrado. vaya a vivir a Suiza, y en Suiza empieza también ya la carrera de Montserrat Caballé. Sí, a como partir de Suiza. principiante, como principiante en los 3 años de Basilea me sirvieron mucho, primero con pequeños papeles y después papeles más grandes, y eso me ayudó a que cuando en el 59-60 hice el debut oficial como estrella, para llamarlo de alguna manera, en la Ópera de Viena, fue con el Don Giovanni de Mozart. Debuta en la Ópera de Viena con Don Giovanni de Mozart. Sí, en el 59. Hace la historia, 50 años. Hace 50 años. Precisamente hace muy poco ha vuelto a cantar en Basilea. 50 años sí, después. el día 2. El día 2 de este mes, para el Open del torneo de tenis. Sí, me invitaron a hacer... La historia, si me permite seguir la historia romántica, continúa en un teatro en Coruña, mucho tiempo después. Sí, bastantes años después. En una representación de Madame Butterfly, un beso de ficción se convierte en un beso de verdad y cambia para siempre la vida de aquella joven artista. ¿Lo recuerda? Sí, cómo no, cómo no. Mire qué guapo era. Y sí, me enamoré de él y yo creo que él de mí también. Aunque siempre me ha dicho que el amor fue creciendo con el tiempo. Terminaron casándose. El caso de su marido fue singular porque en aquella época él era cantante. En lugar de intentar empujar a Montserrat Caballé a que deje los escenarios, se sacrifica y los abandona a él. No, no es ¿No fue cierto. No. Mi esposo cantó hasta el 1983. En el 77 fue el año que tuvo el amago de infarto en San Francisco. Estábamos cantando los dos y los médicos le aconsejaron de no cantar. Dejó las funciones aquellas, volvimos a España, se medicó y le dijeron que una larga pausa y que ya veríamos. Y con el tiempo se recuperó un poco y terminó unos contratos que tenía, pero yo fui un poco culpable porque yo le aconsejé de no cantar porque era expuesto. Yo es que he leído en alguna entrevista preparando esta, Montserrat Caballé, que usted agradece que la dedicación suya, la dedicación de su marido, ha sido lo que en gran parte ha permitido que hayan podido crear y mantener un hogar. Bueno, él ha sido la columna de casa. Mis padres también lo fueron en su momento, pero yo nunca hubiera podido hacer la carrera que he hecho por mucha dedicación que ha tenido mi hermano desde el año 62, en que se convirtió primero en mi secretario, después en mi agente general para todo el mundo. Ha sido el sostén que me ha ayudado y me ha dado fuerza para continuar. La vida del cantante no es fácil, está siempre lejos, está siempre viajando, está siempre trabajando mucho para no defraudarte a ti misma de lo que estás haciendo, porque nunca te gusta lo que haces. Cuando después de una función lo oyes, ves todos los fallos que tú no hubieras querido hacer. En la vida artística, en la música, ¿hay discriminación, como cuando uno baja del escenario, como en la vida fuera del escenario, en esa vida real a la que hace referencia Montserrat Caballé? Discriminación en Por ser mujer. Sinceramente, seguramente sí, porque yo oigo colegas que se quejan, yo nunca lo he notado. Yo nunca lo he notado. Lo digo porque esta semana Televisión Española está dedicando estos días máxima atención a la cuestión, bajo el lema Concienciados por la Igualdad, y es una cosa sobre la que estamos reflexionando, y por eso también se lo planteo, ¿no? Sí. Me dice que en el mundo del arte no, en la calle lamentablemente todavía sí, e imagino que existe una posibilidad de mirar esa realidad desde el escenario, desde arriba, ¿no? Quiero decir, ¿qué opinión le merece a Montserrat Caballé que todavía haya mujeres que ganan menos que los hombres o que se produzcan todavía crímenes machistas, que mujeres mueran a mano de hombres? Bueno, yo creo que eso es un complejo de hombre. Lo he creído siempre, ¿eh? El hombre tiene el complejo de superioridad, no todos, afortunadamente. Entonces, cualquier cosa que se le revele va contra su ego. Y ese ego hay que manifestarlo de alguna manera.
Entonces, yo creo que el machismo de hoy en día está formado, en primer lugar, por la falta de respeto y poca educación. Pero, a ver, en mi deambular por el mundo, yo voy en misión muchas veces a muchos lugares donde la mujer, verdaderamente, lo que es la discriminación, allí sí que se ve. Y claro, no hablo solo del burka, hablo de tantas cosas, pero es una forma de que cada nación ve las cosas según lo que le sucede. Y lógicamente aquí, justo me parece que lo oí ayer, llevamos ya 40 y no sé cuántas muertes. Mortales, sí. Entonces, esto no debería suceder en una nación como España. Pero está sucediendo cada vez más, o primero nos lo decían menos, o nos enterábamos menos. Pero yo considero que una de las cosas por las que luchamos en Naciones Unidas y en UNESCO es la educación de los niños. Porque más educados están... Ahí está la raíz en la educación. Sí, la educación es la raíz de que el ser humano saque la bestia que lleva dentro o se la coma. A estas alturas de su vida, Montserrat Caballé, ¿qué aprecia más, los aplausos o los afectos? Los afectos. Los afectos. ¿Eso pasa siempre o hay un momento en su vida en que uno necesita los aplausos? No, los Más que otra aplausos cosa. no se necesitan. Los aplausos forman parte de tu trabajo. Bueno, en el caso de Montserrat Caballé, ya ven ustedes, lleva 50 años recibiendo aplausos. Sí, es cierto, pero de verdad que no... Los aplausos es algo que viene por el trabajo. Y sinceramente no deben en absoluto limitar la mente de un ser humano. La vida real es otra cosa. La vida real es la, ¿cómo diría yo? La fraternidad, el amor a los demás, el comprenderles, el respetarles, sus religiones, sus creencias y poder dialogar con las personas. No solo hablar de lo que tú piensas, sino respetar lo que piensan, mirar de entenderlo, porque la hermandad solo nace con amor y entendimiento. El haber dormido en la calle es una vacuna contra el divismo que le aleja a uno de la realidad, ¿verdad? Yo creo que yo he visto, por ejemplo, yo estuve en Italia cuando ya 10 años después de haber terminado la guerra, Segunda Guerra Mundial. Y la gente en Italia era feliz, sonreía por la calle, te ayudaba, te contestaba. Hoy en día no. En Alemania, cuando fui, los alemanes, en el 59, que es cuando yo llegué, había tristeza porque estaban separados de sus hermanos. Había vergüenza por lo que habían hecho en muchos. Había una especie de remordimiento general y lo vivías en la gente, en el teatro mismo, en los colegas, en los coros, en la orquesta. Lo palpabas. Y se empeñaban, y lo digo de verdad porque lo he vivido en mis carnes, en ser amables con los extranjeros que llegábamos. Y era una forma de vida que era un poco irreal para nosotros, pero que para ellos era muy real y muy importante. Entonces esto hacía que sintiéramos una fraternidad que primero no había existido, pero que lo reconocieron luego, todavía hoy en día. Sé que no se va a retirar nunca. ¿Hasta qué año tiene firmados contratos? Ahora por 3 años en adelante. 3 años en adelante. Sí, el 10, el 11 y el 12. Estamos viendo imágenes tomadas en el Liceo. Yo creo que uno de los peores momentos de Montserrat Caballé, ¿tomadas en qué liceo? Después del incendio. Uno de los peores momentos vitales, seguramente, de Montserrat Caballé fue aquel incendio. Bueno, me afectó mucho. Yo me iba a Londres a grabar
cuando lo oí por la radio, le pedí al chofer que me volviera para atrás y me fui directamente al liceo. Me dio mucha pena porque por ese teatro, desde que estaba en el conservatorio, yo soñaba con cantar abajo. Me tardó años en llegar porque hasta el 62 no debuté en el Liceo de Barcelona. Pero de todas maneras era un teatro por el cual yo había luchado mucho porque era una época muy difícil también de dinero. Y entonces yo convencía mucho a mis colegas, por ejemplo Plácido, por ejemplo Shirley Verrett, por ejemplo Cornel MacNeil, tantos otros, a que vinieran. Mi hermano también, por un caché muy módico, pero cantábamos juntos. Y se hacían grabaciones que salían en discos piratas a todo el mundo. Y salía Gran Teatro del Liceo, tal obra, en aquellos discos grandes de entonces. Y eso era como ayudar un poquito a recuperar. Yo tengo contratos firmados con el liceo por el sueldo mínimo de un trabajador, que entonces eran 360 pesetas. Y he cantado muchas noches así. Y no me llegaba ni para pagar a la sastra. Pero no me importaba, porque era una forma de ayudar al teatro. Y cuando el teatro se quemó, yo también hice, como tantas otras gentes, muchos conciertos para ayudar a la reconstrucción. 3 años de contrato firmado, supongo que dentro de 3 años otros 3 años y otros 3 años. Porque no me la imagino en un parque sentada con los nietos, jugando a las cartas. No, en primer lugar no tengo nietos. En segundo lugar no, porque no sé si sabría. Lo que sí sé es que no me siento de estar en la sala de espera. Esto no. No, ¿verdad? No. Necesito la vida familiar como yo la sé, privada y así, para nosotros. El trabajo para lo que yo sé. Mirar de perfeccionar, si puedo, lo que estoy haciendo. Y también necesito, y lo necesito de veras, participar en ciertas misiones para ayudar a la gente, porque he estado en lugares tremendos a través de la misión y francamente no tiene nada que ver con la vida que vivimos, nada. Incluso los suburbios peores de aquí no tienen nada que ver con la falta de agua, que hay que caminar 30 kilómetros para tener una botella de agua de un laguito, o para ir a recoger comida que tiran de los aviones, o para ir a hospitales donde no hay nada para curar. O sea, esas son cosas que te ayudan a comprender, pero al mismo tiempo te ayudan también a ver qué cruel es el mundo, ¿verdad? Con esa gran, digamos, satisfacción de tener un coche nuevo o de tener, yo qué sé, un piso nuevo. A todo el mundo le hace ilusión, pero cuando no se tiene la medicina para tu hijo, o no se tiene la leche que necesita, o el azúcar que su cuerpo necesita, y hablo de cosas letales que están sucediendo, entonces sientes que ¿cómo vas a dejar eso si lo puedes hacer? Porque también el nombre que has alcanzado más o menos a través de tu trabajo ha hecho que mucha gente se quiera hacer la foto contigo. Pero la foto se hace solo si ellos ofrecen algo para los demás. Y eso, curiosamente, lo aceptan en una cena, en una gala. Montserrat Caballé, ¿sabe una cosa? No. Yo creo que esta noche hemos entendido mucho mejor por qué a esa grandeza como artista debe uno añadir una grandeza, digamos que una sensibilidad poco común como persona. Muchísimas gracias. Gracias a usted.